Saludos a todos los seguidores de Nacional TV Perú. El país se encuentra en caos, corrupción y asesinatos por doquier. La presidenta no dice nada, las instituciones y fuerzas armadas se mantienen, digamos, a buen recaudo porque la población es la que sufre todos los avatares y consecuencias. Pero no solamente son los problemas que suceden en el país, sino también en las instituciones gremiales como el Colegio de Abogados. Existe una medida cautelar para sacar del decanato al doctor Raúl Canelo, a quien ha tenido la deferencia de poder concedernos una entrevista y aclarar ciertos puntos. Doctor Canelo, en esta situación que se enfrenta el país, antes de empezar con mis preguntas, sus saludos por favor con nuestro público. Bueno, un saludo a todos los amigos de Nacional de Perú. Hemos sido varias oportunidades y estoy muy agradecido por la invitación. Doctor, ante esta situación, cuando usted hizo sus ofrecimientos como candidato, usted dijo que iba a fiscalizar, iba a presentar auditorías para ver el patrimonio del Colegio de Abogados de Lima. Se encuentra con 24 millones de pérdidas, tiene un forado de 24 millones de pérdidas. ¿Podemos empezar por ese aspecto, por favor? ¿Qué sucede en esos términos económicos? Bueno, efectivamente, gracias por habérmelo hecho recordar. En la campaña yo mencioné en su medio, fue la primera vez que mencioné que íbamos a hacer auditoría. Bueno, recibí el voto de más de 20 y tantos mil agremiados, nunca antes un decano había recibido tanta votación, y al final efectivamente iniciamos nuestra gestión con una auditoría. Habían sospechas graves de mal manejo económico, sobre todo la adquisición de un inmueble por cerca de 9 millones, luego la refacción y luego finalmente la destrucción, la demolición de dicho inmueble. Es que ¿qué sentido cabe comprar, arreglar y en menos de 2 años demoler? Y justo días antes de que se inicie la nueva gestión. Entonces esto nos lleva a sospechas, algo no está bien. Y efectivamente la auditoría, hicimos 2 auditorías, una auditoría desde el punto de vista civil, arquitectónico, tal, y la otra auditoría fue contable, donde se señala que hay una serie de irregularidades respecto al manejo económico y especialmente se generó un forado de más o menos 24 millones con recursos que eran de la Caja de Previsión Social. Esto se debe a que la gestión Portocarrero dejó un efectivo de más o menos 7 millones para ser entregados a la caja, porque lo que sucede el día a día es que los recursos que entran, por ejemplo, por cuotas de asociados se dividen en 2. 9 soles para el colegio, para los gastos corrientes, y 8 soles para el colegio, pero destinados a la Caja de Previsión Social, porque la cuenta es una sola, el colegio. Bien. Y lo que ha sucedido es que el gasto corriente es tanto que las gestiones han utilizado el dinero el diario para el gasto corriente, y solo cuando ha habido elecciones, donde mucha gente se pone al día, ahí recién le entregan a la caja casi al finalizar su gestión. Bueno, esto ha sido más o menos lo usual. Correcto. Portugal hizo eso y le dejó 7 millones en efectivo a la gestión Bazán. Bazán no depositó esa suma, por eso es que estimamos los 9 millones más el millón de los proyectos, de la refacción, de los proyectos, esto da una cifra de 24 millones. Es decir, al inicio de mi gestión no se había pagado a la caja 24 millones. Eso es lo que podría decir. Claro, lo que queremos manifestar también a nuestro público es de personas honestas que cuando entran a una gestión, lo mínimo que tienen que hacer es una auditoría, para que sepan cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. ¿Por qué? Porque se da en muchas gestiones, y no solamente en los decanatos, donde entran, se hacen de la vista gorda de las irregularidades y siguen pasando así. Es por eso que las instituciones no progresan, sus agremiados pues no encuentran una mejora. Entonces hemos preferido entrar en esta entrevista por la parte económica. Usted cuando ha empezado... Quiero agregar algo más sobre lo que acaba de decir. Si yo no hago la denuncia
denuncia, porque esto se ha denunciado, la irregularidad, el mal manejo económico, si no hago la denuncia por fraude, lo que puede ocurrir es que mañana pasado me denuncien a mí por omisión de denuncia, por estar protegiendo a los autores. Así es. Recordemos que han habido el exdecano, los directivos que lo ejecutaron y una serie de delegados que votaron por él. Ahora, se nos achaca a nosotros que no hemos pagado la caja. Claro, no podemos pagar la caja porque los gastos son fuertes, sin embargo, hemos hecho todo el esfuerzo y a la fecha prácticamente ya no tenemos deuda a diciembre de 2024. Enero, febrero, marzo y lo que corresponde a abril, lo último todavía no está conciliado, no sabemos la cifra, pero hemos venido dando cantidades suficientes para pagar las prestaciones, retiro, fallecimiento y tal. Y le quiero decir algo más, estamos haciendo una investigación respecto a los recursos de la caja y ya tenemos cerca de 48 hallazgos de irregularidades, pagos mal hechos por prestaciones, cifras que pueden ser elevadísimas. Y claro, ve ahí la madre del cordero. ¿Por qué es que no nos dan información? ¿Por qué quieren esconder todo esto? ¿Por qué hay detrás estos elementos de corrupción que quieren protegerse? Así es. Usted ha mencionado algo muy importante, que si usted no denuncia, también sería parte de la corrupción. Y ya a estas alturas, los funcionarios públicos, profesionales, no podemos estar apañando esos hechos, porque queda un precedente para las generaciones venideras. En ese sentido, usted ha manifestado también que existen el crimen organizado, fuerzas oscuras que pretenden desestabilizar, y como hemos visto en pantalla, han puesto ahí un comunicado, encima han mandado en algunos medios de comunicación, digamos, desde mi perspectiva, desinformando la realidad de su situación de esta medida cautelar. ¿Nos puede precisar cuál es el tema concreto de esta situación, si es de orden penal, judicial, administrativo, interno, para que usted lo aclare de forma directa y concreta al público y no se deje sorprender? Sí, efectivamente, tiene que sorprender. Se trata de una medida cautelar antojadiza, sin mayor fundamento, ridícula además, que la hace un órgano interno del colegio que se llama Consejo de Ética, que no es una medida judicial, no tiene carácter penal ni civil, es simplemente una supuesta sanción de carácter ético. Y si me permite, puedo decir en qué se sustenta. Son 3 hechos. Primero dicen que nosotros hemos creado una oficina que se llama Control Interno Patrimonial. ¿Que por qué hemos creado esa oficina? Que eso es antiético. Es un acto de administración. Pero que además no es un capricho, no es que se me ocurre crear oficinas porque me da la gana, sino que la auditoría señala que el colegio recomienda que el colegio tenga una oficina de control patrimonial porque no la tenemos, porque es una institución que tiene varias sedes, que tiene bienes muebles e inmuebles y no está registrado, regularizado ni definido y tampoco se ha establecido patrimonialmente su valor, con lo cual hay una distorsión contable. Entonces, yo pregunto, ¿eso es un tema ético? Nada, es un acto profundamente correcto de haber designado, incluso tenemos ahí un empleado para que ocupe ese cargo, un contador, que además es abogado. Entre el equilibrio que usted menciona, que ha encontrado 48 hechos irregulares, un forado de 24 millones, lo están cuestionando porque usted ha puesto a una persona que se haga cargo, que vea todos esos menesteres. Yo le quiero preguntar, estas personas que han presentado la medida cautelar, ¿cuál es su situación legal, administrativa, actual dentro del Colegio de Abogados de Lima? Bueno, ellos siguen el cargo, pero ahora le voy a explicar por qué y qué es lo que han hecho y el otro fundamento, porque son 2 fundamentos más. El otro fundamento es que hubo una renuncia al Consejo Ejecutivo justamente, y entonces, de acuerdo a un informe de Oficialía Mayor, en lo cual nos satisface y estamos de acuerdo, procedimos a
a juramentar a la persona que quedó como accesitaria en la elección. Esto lo elige la Asamblea. Dicen que ese acto también es antiético. ¿Cómo va a ser antiético? Podrán no estar de acuerdo, con lo cual se puede revisar esto en la Asamblea o lo que fuere, pero antiético no tiene nada que ver. Y lo último, nosotros denunciamos, y a eso iba, que la Dirección de Bienestar, el director de Bienestar, nos había mentido. Y no una, 2 veces, declaración jurada falsa, y está denunciado penalmente. ¿Qué había hecho? ¿Nos detalla? A ver. Sí, había dicho que él no tiene ninguna incompatibilidad en ningún juicio contra el colegio. Y resulta que tuvo uno pequeño, no sé qué pasa, sí, no, son por un tema de pago de horas extras. No. Y lo defendimos, dijimos, caramba, esto no amerita tal, pero él ya había hecho una declaración falsa. Y lo segundo fue cuando nos sorprende una notificación judicial donde nos dicen, paguen 3 millones de soles al sindicato. Perdón, ¿de dónde salió esto? Sí, gestiones anteriores que nunca defendieron, no contestaron la demanda, y ahora en ejecución de sentencia el expediente escondido. ¿Quién lo escondió? Bueno, y resulta que beneficiario de los 3 millones es el sindicato, y entre ellos el señor Alca, que era directivo. Oiga, directivo, ¿cómo es posible que usted no nos haya informado que tenía un caso en el cual usted es demandante por 3 millones? Obviamente, tenía que informar. Son 3 millones. Esto es incompatibilidad, pero además usted juró que no tenía ningún otro proceso contra el colegio y ha tenido. Eso es delito. Falsedad en declaración jurada. Bueno, nosotros hemos tenido, nuevamente, no somos encubridores, teníamos que denunciar si no hay omisión. Y lo curioso es que la Asamblea, esta vez, por mayoría, decide encubrir, bueno, digo encubrirlo, eso lo decide la Fiscalía, decide protegerlo y vota diciendo, no, acá no pasó nada, con lo cual este señor al que está, y detectamos, por ejemplo, fíjese, Secal, usted conoce el centro de esparcimiento, nos producía 16.000 soles durante la gestión de este señor Alca. Inmediatamente que tomamos la administración, generó un ingreso de 100.000. Sospecho, y usted también, que algo no es correcto. Es evidente que no está correcto y hay irregularidades que están complotando y confabulando para que usted no siga con sus investigaciones y se descubra toda esta trama que se viene dando. Pero usted ha hecho muy bien hacer las denuncias correspondientes a los órganos para que hagan las investigaciones. Dígame, ¿en qué situación ya va este proceso que le han presentado, donde usted ilústrenos también de la medida cautelar para que no se suscite de repente esta desestabilización que quieren darle a usted, que ya no pertenece al decanato? Sí, se trata de una evidente represalia, una medida cautelar que no tiene fundamento, que es contraria al estatuto, a los reglamentos, y en consecuencia no tiene ningún acto coercitivo. Esto no es como un mandato judicial que tiene que cumplirse sí o sí. Entonces, lo que hemos hecho, como corresponde, es apelar de esta medida absurda, y el Tribunal de Ética se reunirá seguramente la próxima semana para debatir esta apelación. Claro, son muy astutos, quieren no elevar la apelación al tribunal, pero bueno, el tribunal tiene atribuciones para resolver el fondo del asunto cuando ellos consideren conveniente. Entonces es muy probable que la próxima semana, administrativamente se deje sin efecto ya esta medida absurda que a los exdecanos que hoy día me han visitado les ha parecido totalmente grosera, y además, como usted estuvo seguramente con su reportero, vio que el doctor Raúl Ferrero ha venido especialmente a interrumpir. Sí, lo hemos visto que ha brindado su respaldo a su gestión. Sí, porque es gente decente, lo que queremos hacer es un colegio decente. La gran mayoría de abogados, no solo los que votaron por mí, también los que no votaron, lo que quieren es un colegio decente. Y en eso estamos, de eso se trata. Y
claro, en el camino me cruzo con gente que está vinculada a la corrupción, a la politiquería, que no quieren que nos pronunciemos sobre los grandes problemas jurídicos nacionales. Justamente en ese aspecto le quería hacer la consulta sobre qué decisión se presentó del Consejo de la Magistratura hacia el Colegio de Abogados de Lima. Bríndenos esa aclaración que también es muy importante porque se han creado mitos. Por favor, aclárenos ese punto. Bueno, el colegio se ha venido pronunciando a través de mi persona sobre un conjunto de leyes emitidas por el Congreso y de algún modo yo diría avaladas por el Ejecutivo, que son contrarias, por ejemplo, al crimen organizado. Nosotros fuimos los primeros en decir esa ley técnicamente va a hacer daño y va a generar mayor delincuencia, y eso ha sucedido. Pero esa ley fue hecha para beneficiar a unos cuantos congresistas y gente vinculada al sector político que se han beneficiado de esa ley. Por ejemplo, Procesos de Odebrecht, Cuello Blancos y otros se han beneficiado de esa ley. Pero no solo eso, también nos hemos pronunciado sobre el tema de la flagrancia, la prisión preventiva, nos hemos pronunciado sobre esta ley que recién el sábado se quiere aplicar penas para adultos mayores a los adolescentes, y también hemos cuestionado el control que se quiere hacer a la cooperación técnica internacional, a los medios de prensa de algún modo, y hemos defendido la libertad de expresión, la libertad de asociación, el Estado de Derecho. Y fíjense, nos fuimos incluso a la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos convocó a una reunión. Lamentablemente, el ministro de Justicia de entonces, el señor Arana, nos denunció ante la Comisión de Ética justamente diciendo que yo no tenía facultades para reunirme con la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana. ¿Por qué? ¿Usted se refiere al actual premier del Consejo de Ministros? Sí. Que ya emitió prácticamente una opinión. Sí, y ahora entiendo, él quiso acallarnos porque ya nos dimos cuenta que él estaba procesado, está siendo investigado, está siendo procesado por pertenecer a esta organización. A los cuellos blancos. Y la Fiscalía le ha levantado el secreto de comunicaciones, y tengo entendido que hoy hay una noticia que está vinculada al caso donde efectivamente, a ver, voy a tratar de darle la primicia porque me la han hecho llegar. Muchas gracias, doctor. Un segundo. Sí, mientras hago que la narrativa, tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación existen para aclarar todos los temas. Y bien, como ha mencionado usted en la defensa de la libertad de expresión, estamos pudiendo conversar acá de una forma libre y aclaratoria, porque en realidad me he quedado sorprendido yo cómo algunos medios de comunicación han pretendido desinformar, pero acá en Nacional TV Perú, como nos caracterizamos concretos y concisos y siempre hablamos con la verdad, es importante hacer una entrevista de forma directa y aclaratoria con el decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Raúl Canelo. Continuemos, doctor, por favor. La noticia es que la Fiscalía de la Nación el día de hoy acaba de denunciar al hoy presidente del Consejo de Ministros, señor Arana, y otros por lesiones graves por los hechos de diciembre del 2022, protestas sociales con muertes y heridos. No conozco el detalle, sé de esa información, me la han hecho llegar algunos medios internos, y claro, este señor pues tiene vivo interés en que el Colegio de Abogados no proteja derechos humanos, no proteja derechos fundamentales y tal. Lo que nosotros decimos a propósito de todo esto es que hay un interés, estamos nosotros defendiendo a la presidenta de la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, y ahí viene la pregunta inicial que usted me hizo, y disculpe que me he desviado. La pregunta fue por qué hemos ido contra la Junta Nacional de Justicia cuando decidió investigar en un proceso inmediato a la presidenta de la Corte Suprema, la doctora Tello. Bueno, nosotros hemos dicho que eso no es correcto, es tan exagerado como esta medida cautelar que no tiene ni sentido. De los 3.000 casos que vio la doctora Tello en su sala, dicen que en una de esas hubo una cita a una ley derogada. Falso, lo hemos revisado, no es exacto. Ha señalado principios, pero no más derogada. Pero en todo caso, nosotros hemos cuestionado ese actuar de la Junta Nacional de Justicia, que no corresponde al proceso inmediato.
Lamentablemente, este Consejo de Ética que tenemos, que anda disvariando, lo que hizo fue abrir el proceso de oficio, habiendo adelantado opinión contra la Junta de Justicia. Y claro, la Junta de Justicia lo que hizo fue una acción de amparo contra el colegio. Y bueno, ¿quién representa el colegio? Yo. Y tuve que sacar una aclaración diciendo que esa investigación de oficio a la Junta Nacional de Justicia no lo ordenó ni el decano ni la directiva, sino autónomamente lo han hecho estos señores que ahora vemos lo que están haciendo. Pero quería decirles quiénes son. A ver, por favor. ¿Quiénes son? Bueno, el presidente es un señor Leandro. Leandro. Una señora que dio toda la confianza, aprecio, respeto y cariño. El señor Leandro nos parece que es el director de ética. Exacto. Él preside este Consejo de Ética y este señor ha sido denunciado por haber contratado a personal fantasma, es decir, que no venía, no asistía, y sin embargo se le pagaba un sueldo de asesor de aproximadamente 5.000 soles. Y hemos encontrado que adicionalmente mandaba órdenes de pago entre 5 o 6.000 soles mensuales para una agencia de courier. Y por último tenía un notificador a que se le pagaba además, no sé, 3.000 soles mensuales aproximadamente, con lo cual, ¿a qué viene todo esto? Esto no es el Poder Judicial, el Ministerio Público, ingentes gastos mensuales con trabajadores fantasmas. Entonces lo denunciamos. Claro, él dice ahora me niego en esta medida cautelar, pero también hemos denunciado a otro miembro, o mujer en este caso, de este consejo. ¿Por qué? Porque había mentido en su declaración al momento de postular, sí tenía procesos y eso estaba prohibido para ser miembro de esta comisión de ética, consejo de ética. Y lo mismo otro señor que ha ocultado que fue un policía subalterno que le dieron de baja y que también tiene denuncias por violencia familiar, según la denuncia, golpeó a su pareja, a su mujer y a otras personas. Entonces, esos son los señores de ética, los hemos cuestionado y en respuesta, convenientemente, yo diría que de la mano de los exdirectivos denunciados, de la mano de un sector político conocido, que además está enquistado en el colegio, que pululan en el colegio, que parasitan en el colegio, que viven del colegio, que se benefician del colegio, ahora presentan esta medida cautelar. ¿Por qué? Porque le somos incómodos al gobierno, a los sectores parasitarios y a estos miembros del Consejo de Ética que están denunciados. Entonces, la labor saneadora, la labor de limpieza, de honestidad, la quieren truncar, pero no lo van a lograr. Este colegio, el día que me vaya, quedará limpio. Nos queda claro, al menos para nosotros desde nuestro punto de vista, que sí son unas represalias, porque si usted ha detectado pues, que existen 24 millones de forados, 48 actos irregulares, puestos fantasmas, y hay un sindicato que está reclamando 3 millones, a usted le han dejado una bomba de tiempo y encima quieren ocultar toda esa mala administración que se ha venido dando, que para ello, como usted ha mencionado, ya se encargarán los órganos judiciales de evaluar y de ver lo más idóneo y conveniente en base a este proceso que ustedes van a seguir. Doctor, en base a sus ofrecimientos que usted ha tenido en campaña, ¿cuánto considera usted que ha avanzado en sus logros hasta la fecha? Bueno, hemos avanzado bastante en lo material, hemos logrado poner en funcionamiento adecuadamente el centro de esparcimiento que estuvo destruido, abandonado, las piscinas, una destruida, la otra muy mal. Hemos tenido que arreglar desde los baños, las zonas verdes, en fin, están muy bien. Luego también hemos puesto en valor un local que tenemos en Lima Norte, lo hemos denunciado, lo hemos refaccionado y está muy bien. Eso en lo material. Pero lo más importante, creo yo, es que el colegio se ha puesto parado, fuerte en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa de la separación de poderes, en la defensa de la Constitución y la ley,
y no hemos tenido miedo en enfrentarnos o al Congreso, o al Ejecutivo, o a quien sea. Hemos hecho lo que consideramos correcto, sin ningún tipo de interferencia política ni parcialidad política, porque el colegio no está para eso. Yo creo que esos son los principales logros, pero claro, hay un elemento que en el diccionario y en la vida diaria existe, que se llama traición. Hay gente que traiciona sus ideales y lamentablemente soy un decano, un simple decano, que no puedo controlar la existencia de ese elemento tan antiguo en la humanidad que se llama la traición. Los Judas existen, son reales y seguirán existiendo. No, queremos resaltar su nivel de honestidad que usted ha tenido, porque lo hemos visto en diferentes foros defendiendo los actos fundamentales que representan al ser humano. Eso ha sido de carácter público, nacional, y destacar su trayectoria y su visión que tiene de, sobre todo, fiscalizar y dejar un ejemplo a los demás instituciones, a los gremios que puedan ver. Pero quiero pedirle a producción que ponga una foto donde, mientras usted brindaba su conferencia aclaratoria sobre esta medida cautelar, a ver, producción, veíamos de esta medida cautelar sin sustento a un grupo de personas que estaban con una pancarta. A ver, por favor, con una pancarta, producción, le mandé. Y lo curioso de esto, que solamente dos personas, y han organizado por un medio de comunicación, no recuerdo el medio, a ver, y totalmente, ahí, a ver, producción, si le agranda la pantalla, el zoom, ahí tenemos, puede ver, producción, agrande la pantalla para ver las personas que están ahí, hay dos banderas y un letrero. Ese es el respaldo de las personas que están presentando la medida cautelar. O sea, yo puedo pensar que es un distractivo toda esta situación para que a usted lo pretendan sabotear, desestabilizar y no siga con su fiscalización, para que usted diga, oye, que están hablando de mí, qué miedo, horror, ¿no? Pero menos mal que usted está demostrando ser una persona firme, coherente con sus acciones, y eso hay que destacar. Y precisar, doctor, la transparencia, y ojalá que siga bien con su gestión. También quiero preguntarle la función de los delegados. De repente han habido algunas situaciones de los delegados que se ha presentado, de repente a favor o en contra, pero ¿cómo cataloga usted la función de ellos? Bueno, una reforma de hace muchos años, en la época de Paz de la Barra, se introdujo esta figura en los delegados. Desde ese momento, diría yo, el colegio no ha podido hacer gestiones eficientes. Porque fíjese usted, el Perú tiene 30 millones de habitantes y tiene 130 congresistas. Este colegio tiene 60.000 miembros activos, 60.000, y tiene 75 delegados que reciben dietas, que es un estamento que consume. En suma, esto nos cuesta aproximadamente cerca de 900.000 a 1 millón de soles mensuales. La pregunta es, ¿colaboran con la gestión? 1 millón de soles para 65 delegados mensualmente. ¿Eso entendido? Anualmente. Ah, ya, anualmente. Reciben un aproximado de 1.000 y tantos soles mensuales, 250 soles cada vez que deciden reunirse. Y claro, hicieron un pedido inicial de 5.000 soles querían al mes por venir 2 o 3 o 4 reuniones. Y luego dijeron, bueno, denme 3.000. Señor, este colegio es una oferta. Y fueron el único estamento al cual incluso se le aumentó un poquito, porque los directivos y otros estamentos habían recursos para aumentar. Pero en fin, estos señores vienen tradicionalmente, algunos tienen muchos años, se reciclan, porque no pueden postularse de inmediato, pero vuelven, van a otro estamento, regresan, algunos son familiares, hay esposos ahí, y es decir, viven del colegio. Por eso yo digo, hay gente que en vez de venir, que los hay, a colaborar, a dar su aporte, su inteligencia,
hay unos que vienen a vivir del colegio, a dormir, a recibir dinero del colegio, y eso el gremio lo sabe. Y mañana pasado nosotros trataremos de hacer una campaña seria para que se modifique el estatuto, y habrá un referéndum donde se modificará y haremos un estatuto moderno para una organización que puede crecer, que puede dar un servicio mejor del que venimos dando actualmente. Doctor, como última pregunta, ante su voto en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué está sucediendo? ¿Los pretenden anular? ¿Pretenden que no voten? ¿Cuál es la situación legal que se manifiesta ahí? Bien, de la reforma constitucional del 93, la nueva constitución del presidente Fujimori, se estableció que uno de los componentes del Jurado Nacional de Elecciones es elegido por el Colegio de Abogados. Claro, estamos ya en un momento político cercano a un acto electoral, y los grupos políticos pugnan por tener el control del jurado. Recordemos que en la elección pasada una candidata perdedora le echó la culpa al presidente, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora todos quieren asegurarse de tener el control, y entonces no les conviene que el Colegio de Abogados entre sus miembros elija un representante. Y lo que tengo entendido es que este señor Arana, justamente, y en coordinaciones con otros sectores políticos, quieren hacer una reforma a este mecanismo, y que no elige el Colegio de Abogados de Lima, sino de pronto pues otros colegios nacionales que no tienen ni el respaldo, ni el número, ni el tamaño, ni la dimensión, ni la importancia que tiene este ilustre colegio bicentenario con 220 años, que es el Colegio de Abogados de Lima, el más antiguo de América, y yo diría que el más importante del país. Así es, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Doctor, antes de dirigirnos como despedida a los más de 60.000 agremiados en todo el país, quisiera preguntarle alguna pregunta, alguna aclaración que yo no haya hecho, que usted desee mencionarlo, por favor. Sí, yo lo que quería señalar es que los tres argumentos que dan supuestamente para una medida cautelar, que debería ser algo gravísimo, pues que el decano robó algo, el decano destruyó algo, se benefició. No, lo que dicen es que hemos nombrado a una oficina de control patrimonial, que hemos puesto a la persona que reemplaza al vacante, y tres, que hemos denunciado un acto delincuencial que está en la fiscalía. Entonces dicen que eso es antiético. Señores, eso no es antiético ni en el Perú, ni en Estados Unidos, ni en la China. Esto simplemente está en la imagen caprichosa, en la imagen politizada, corrupta, de quienes quieren llevarse el colegio en sus hombros. Es muy importante que usted haga la aclaración desde Nacional TV Perú. Ya nuestro público sacará y hará sus determinaciones, y obviamente los fueros judiciales ya se encargarán de determinar el nivel de responsabilidad que se viene sucediendo. Doctor, palabras finales para los agremiados del Colegio de Abogados de Lima y sobre todo para la población del Perú. Bien, yo les digo que defiendan los fueros del colegio. Nosotros estamos siempre atentos a la defensa de la Constitución, la defensa de la ley, la defensa de la legalidad en general, lo que se llama el Estado de Derecho, porque si no hay reglas claras, si no se defiende un poder judicial autónomo, si no se defiende un ministerio público autónomo, si no se defiende la separación de poderes y el equilibrio de poderes, el Perú no es viable y estaríamos frente a una dictadura. Cuidemos de eso. Fueron las palabras del doctor en Derecho Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, que ha tenido la deferencia de poder conversar y aclarar los puntos de vista y sobre todo la situación legal que se encuentra el Colegio de Abogados de Lima bajo la medida cautelar que se ha presentado. Muchas gracias, doctor, por la entrevista, por su tiempo, y gracias a todo nuestro público de Nacional TV Perú. Hasta la próxima.